Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM desde la hermosa Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles que pues, también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren en mi página de YouTube Andrés Mares en la lista Reflexiones. Y bueno, pues ya estamos en cierre de año, ya terminó el 2023 rápidamente, ¿verdad? Como se suele experimentar a partir de cierta edad. Y pues vamos a hacer una reflexión que tenga que ver con este cierre de año y con el principio del que estamos a unos días de comenzar. Por eso nuestra reflexión de hoy se llama Lo que te limita en la vida. Ya hablábamos en el programa anterior de lo que atraes en tu vida y hablábamos de la importancia de modificar tu identidad, tu concepto de ti misma, de ti mismo, para poder obtener resultados distintos en la vida y que sean resultados más satisfactorios, más acorde a lo que quieres y menos a lo que temes. Hoy vamos, y planteábamos el cambio de creencias como esa forma, ese procedimiento para lograr modificar nuestra identidad, nuestro concepto de nosotros mismos. Hoy vamos a profundizar en los tres tipos de creencias que suelen ser limitantes en nuestras vidas. Ya no nos vamos a detener en cómo cambiarlas porque eso lo hicimos en el programa anterior. Los que quieran volverlo a escuchar o escucharlo por primera vez, si no lo pudieron hacer en su momento, pues a través del canal de YouTube, en el canal Andrés Mares, ahí lo podrán escuchar con mucho gusto. Hoy vamos más bien a detenernos en los tipos de creencias que suelen ser limitantes y además en los factores del entorno que suelen limitarnos en nuestras vidas y qué podemos hacer al respecto para romper con esas barreras, tanto externas como internas, que en un momento dado nos están impidiendo hacer realidad lo que queremos. Porque además estamos ya por aplicar, vamos a decirlo así, el propósito de Año Nuevo, ojalá así sea, y nos vendrán bien estas consideraciones para tal efecto. Primero vamos a centrarnos en la mayor limitación, que obviamente es interna. Pensamos que las limitaciones más importantes son externas. A ver, sí pueden haber limitaciones importantes, no digo que no. Pero las principales las vamos a encontrar dentro de nosotros. Y particularmente, justamente en nuestro sistema de creencias. Y para ello hay que considerar que existen tres tipos de creencias que es fundamental revisar en nuestras vidas. La primera, o el primer tipo, versa sobre lo que creemos que vale la pena, lo que es valioso, lo que tiene sentido en nuestras vidas. El segundo tipo de creencias versa sobre lo que podemos o no podemos. Y el tercer tipo de creencias tiene que ver con lo que consideramos que merecemos o no merecemos. Entonces nuestra vida en buena medida va siendo configurada por lo que creemos que vale la pena versus lo que no, por lo que creemos que podemos o no, y por lo que creemos que merecemos o no. Si yo creo que algo no vale la pena, pues ni lo procuro. Por otro lado, si yo creo que algo no puedo hacerlo realidad, tampoco lo voy a procurar.
Y finalmente, si yo creo que no merezco algo, también no voy a ir tras ello. Estas creencias son subconscientes, son inconscientes y puede requerir de todo un trabajo de reflexión justamente identificarlas, que puede iniciarse considerando los resultados que obtenemos en nuestras vidas y que no nos gustan, pero que seguimos obteniendo. Bueno, muy probablemente encontremos que la razón detrás de la recurrencia en la obtención de esos resultados que no queremos tenga que ver con alguna de estas tres creencias. Por ejemplo, vamos a pensar en un resultado de salud. Vamos a pensar en un padecimiento crónico que no acabo de superar, del que no me acabo de curar. Es probable, no estoy diciendo que sea la única razón posible, pero sí es muy probable que se deba a que interiormente yo tenga la creencia de que no vale la pena intentar curarnos, o de plano no puedo curarme, no hay forma, no hay tratamiento que me vaya a funcionar, o que no merezco curarme, ¿no? A lo mejor porque tengo un sentimiento de culpa muy arraigado, y entonces la manera de autocastigarme, insisto, en un plano inconsciente, pues sea a través de las molestias y los malestares asociados a dicha enfermedad. Por el contrario, si yo me planteo algo que me atrae o que considero que vale la pena lograr, primera creencia, pues me voy a disponer con todos mis recursos a hacerlo. Si cumplí ese primer criterio, creo que vale la pena lograrlo. Si aparte creo que puedo lograrlo y cierro creyendo que lo merezco, bueno, pues ya andamos del otro lado y seguramente lo vamos a lograr, solo será cuestión de tiempo y de un esfuerzo bien canalizado. Ahora bien, nos podemos equivocar y generalmente nos equivocamos en los planteamientos de esas creencias. O sea, no porque yo crea algo significa que es real. Y en este caso estamos hablando de que el error se puede dar en cualquiera de las tres o inclusive en las tres. Es decir, yo puedo considerar que algo vale la pena sin que realmente valga la pena. Pues ¿cuántos casos hay de personas que se han hecho un planteamiento del éxito que pues no es real, no está fundamentado en la realidad de la naturaleza humana y pues termina siendo un fracaso disfrazado de éxito? O sea, personas que pensaban que la riqueza era el éxito en sí, siendo o pudiendo ser, sí, un componente, pero no el éxito en sí. Entonces ahí estaríamos hablando de un error que se comete desde la primera creencia. Es que yo creí que la riqueza valía la pena como el objetivo central de mi vida. A ver, sí vale la pena, pero no como un objetivo central en tu vida. Hay otros objetivos que serían más centrales que ese. Y entonces ahí me equivoco, ¿no? Y digo, ay, pues pensé que eso era lo más valioso en la vida. No, la riqueza es algo valioso, pero no es lo más valioso. Bueno, pues ya, me equivoqué. A ver, se vale equivocarse, por supuesto, siempre y cuando uno esté dispuesto a corregirlo. Lo que no se vale es equivocarse y no corregirlo, ¿no? Pues es una doble equivocación, pero bueno, sucede. También puedo creerme, y con mucha frecuencia sucede, subrayo, en planteamientos en los cuales creo que no puedo, cuando en realidad el problema es que no pueda, sino que no quiero lo suficiente. O sea, no quiero pagar el precio de completar el proceso que implica obtener aquello. No es que no pueda. Claro, es que es más fácil justificarme, venderme la idea a mí y a los demás de que no puedo. A ver, no. ¿Cuántas veces sucede
que simplemente es falta de disposición del esfuerzo, la constancia, la determinación necesarias. Pero vivimos tiempos en los cuales no hay determinación, no hay esfuerzo, no hay constancia. Entonces no puedo. No. Pues bueno, si quieres, ahora sí que si quieres creértela, pues ya es tu asunto. Pero sí puedes. O al revés. Hay cosas que me planteo que puedo, que también es común, y no puedo en realidad. ¿Cómo qué? Pues como hacer que la felicidad de alguien dependa de mí. A ver, no puedes. Eso no puedes. Tú no puedes hacer feliz a nadie. No, sí puedo. Si encuentro la actitud adecuada, si encuentro la manera de tratarle, no puedes. ¿Puedes contribuir a su felicidad? Sí. Pero no puedes hacer que dependa de ti. Tú no puedes generarle esa felicidad. No, pues que sí puedo. Bueno, pues órale, síguele. Síguele perdiendo tiempo y energía en algo que al final descubras que no pudiste. Y bueno, pues ya no se digan los errores del merecimiento. Hay personas que piensan que no merecen algo y cuando les preguntas por qué, pues ni siquiera saben responderte por qué, lo cual es un claro indicador de que más bien se sienten culpables de algo y no han resuelto ese tema y por eso no se sienten merecedores, pero pues merecedores solemos sentirnos. O el caso contrario, creer que somos merecedores de algo sin serlo, porque no lo trabajamos, porque no lo procuramos, porque no nos esforzamos. El típico ejemplo de no merezco una buena calificación en un examen que copié. Y en fin, ahí ejemplos podemos citar por montones. La idea es entender este tipo de limitaciones cuando nos equivocamos en cualquiera de estas tres creencias. Bien, ahora, otro tipo de limitación que se suele presentar es lo que podríamos llamar una inversión en la importancia que tienen las emociones en nuestras vidas. Es decir, darle demasiada importancia a las emociones en nuestras vidas. A ver, ¿las emociones son importantes en nuestras vidas? Sí. ¿Son lo más importante de ellas? No. Lo que marca la diferencia en la vida de una persona no es el cómo se siente, sino lo que hace. Pero muchas personas se limitan a sí mismas porque consideran que como no se sienten confiadas o no se sienten animadas o no se sienten capacitadas, entonces ya tienen justificación para no hacerlo, para no intentarlo, para no procurarlo. Falso. Las emociones sí son un gran indicador, al final, de si nuestras vidas están orientadas a lo que queremos o a lo que no queremos. Y ya emociones particulares tendrán que ver con situaciones particulares que tengan que ver con la manifestación de esas orientaciones. O sea, si yo estoy centrado en lo que quiero, tal como lo planteamos en el programa anterior, tenderé a sentirme bien al margen de lo que suceda fuera de mí. Por el contrario, si yo me centro en lo que no quiero, me sentiré mal, al margen de lo que suceda fuera de mí. Entonces el sentirse bien o el sentirse mal es un indicador, no es el motivo para hacer las cosas, sino que es un indicador de en qué estamos centrando nuestra atención. Si la estamos centrando en las cosas que queremos o las estamos centrando en las cosas que no queremos. Así de fácil. Claro, ahí hay que distinguir la emoción del sentimiento. El sentimiento ya tiene que ver con situaciones particulares
Y yo no me estoy refiriendo a los sentimientos como tales, sino a las emociones. Es decir, me estoy refiriendo a los estados de ánimo habituales. Porque yo me puedo sentir bien o mal en un momento dado porque se dio un detonante externo que detonó el sentirme bien o mal. Pero ahí estoy hablando de algo momentáneo, temporal, no. Yo me refiero a lo que permanentemente me caracteriza en mi vida. El que yo sea una persona aprensiva, el que yo sea una persona irritable, el que yo sea una persona intolerante, etcétera. O, por el contrario, el que yo sea una persona alegre, el que yo sea una persona positiva, el que yo sea una persona entusiasta. A esos me refiero. Entonces, si el sentimiento, perdón, si la emoción es el indicador, o el sentimiento en general son los indicadores, quiere decir que lo que importa es lo que yo me disponga a hacer, y si corrijo lo que suelo hacer, esas emociones se van a corregir. Mientras yo no corrija mi manera de proceder en la vida, las emociones no se van a corregir. Ahí la gente se engaña pretendiendo que puede encontrar la forma de corregir sus emociones sin corregir su manera de proceder. No hay manera. A ver, se podrá lograr temporalmente, momentáneamente, generalmente a través de la experiencia del placer. ¿No? A ver, yo puedo tener problemas con mi esposa, no enfrentarlos, no afrontarlos para buscar corregirlos. Y entonces en vez de hacer eso, pues me salgo a tomar con los amigos. Y tomar con los amigos, pues hace que me la pase bien un rato. Y mientras estoy en ese rato, me desconecto de lo emocional negativo que representa o que se alimenta de los problemas que tengo con mi esposa. Pues sí, pero si yo sigo procediendo de la misma manera, seguiré sintiéndome no solo igual de mal habitualmente, sino cada vez peor. Y entonces es cuando vienen los excesos. Voy a tomar más, voy a comer más, me voy a drogar más, me voy a jugar más. Y ya sabemos el desastre en el que terminan esas formas de proceder. Entonces no se trata de más, se trata de mejor. Tengo que elegir una mejor manera de proceder y lograré una mejor manera de sentirme. Y hay gente que todavía me sale con la perogrullada, por decirlo de una manera técnica, me sale con la cuestión de, ay, Andrés, bueno, pues cuando me sienta mejor voy a empezar a proceder de mejor manera. Y es exactamente al revés. Cuando empieces a proceder de mejor manera, te empezarás a sentir mejor. En eso consiste la trampa de la motivación, como le llama el doctor David Burns, terapeuta cognitivo, y tiene toda la razón. La gente está esperando a sentirse mejor para mejorar su manera de proceder. Pero su sentir se origina en su proceder, y como no está corrigiendo su proceder porque está esperando que primero se dé una corrección como por arte de magia en su sentir, pues nunca va a terminar corrigiendo ninguna de las dos porque no está afrontando su responsabilidad y su posibilidad de proceder de mejor manera, aunque no se sienta mejor. Se puede, sí. Es difícil, también. Pero la única forma en que vamos a ir mejorando progresivamente el cómo nos sentimos. Y la gente, muchos piensan erróneamente, es que yo me voy a sentir mejor cuando, y se refieren a un factor externo.
Cuando haga mejor clima, cuando la situación política esté más estable, cuando me asciendan en mi trabajo, cuando mi pareja cambie, cuando... A ver, no va a pasar nada de eso si no logras primero el cambio en ti. Primero en ti. Primero dentro de ti. Y el cambio dentro de uno se logra modificando la forma de proceder y lo que vimos en el programa anterior. Modificando nuestra forma de ser. Primero la forma de ser, luego la forma de proceder. Y entonces mejorará la forma de sentirnos. Pero la gente pone al buey detrás de la carreta. Y entonces, no, primero tengo que sentirme bien para luego cambiar mi manera de ser y luego cambiar mi manera de proceder. No, el orden es el inverso. Primero cambio mi manera de ser, secuencialmente mi manera de proceder, y entonces va a cambiar para bien mi manera de sentir. Entonces la segunda limitante en nuestras vidas es la dependencia errónea que hemos creado sobre nuestro sistema emocional. Esa dependencia en realidad radica en nuestra disposición a hacer. Hacer o no hacer es lo que marca la diferencia. Es decir, la diferencia está en lo que haces o no haces en tu vida. ¿Quieres cambiar los resultados que obtienes en tu vida? Necesitas hacer cosas distintas. Entonces, mientras yo siga señalando a factores externos como los responsables de los resultados de mi vida y no empiece a señalarme a mí como el principal responsable, ok, no seremos el único responsable, de acuerdo, pero sí somos indudablemente el principal responsable de los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Y mientras no asumamos esa responsabilidad y trabajemos interiormente, no vamos a lograr esos cambios en nuestras vidas. Es el caso de los que se han sabido que se han ganado la lotería y lo pierden todo. ¿Por qué? Porque siguieron siendo pobres mentalmente. Y aunque llegaron a disponer de millones, como no cambiaron su mentalidad, pues no administraron bien esos millones y los perdieron todititos. ¿Por qué? Por el principio de congruencia del que hablamos en el programa anterior. No cambiaron su forma de ser, no cambiaron la forma de proceder, van a seguir obteniendo los resultados de antes. Y en cambio, una persona que se encuentra en una situación de pobreza pero tiene mentalidad de riqueza, va a dar el salto para lograrla. Una persona enferma que tenga mentalidad de sana va a lograr el salto para curarse. Una persona amorosa que tenga la mentalidad de la generosidad del servicio, pues va a vencer su soledad para encontrarse con los demás en una vida mucho más enriquecedora a través de sus relaciones. Entonces, amigas, amigos míos, este es el segundo limitante que suele presentar en nuestras vidas. Consideremos a continuación el tercero. Entonces, haciendo un recuento, el primer limitante en nuestras vidas son las creencias de lo que considero que vale, lo que considero que puedo y lo que considero que merezco. El segundo limitante viene representado por lo que hemos planteado pues como nuestra manera de proceder por encima de nuestro sentir. La tercera limitante está configurada por nuestros hábitos. Hábitos. Decía el gran Zig Ziglar, escritor norteamericano, decía que ten cuidado con los hábitos que adquieres, porque una vez que los adquieres, ellos te adquieren a ti. Y es así. La tercera limitante suelen ser nuestros hábitos negativos.
esos vicios, esos defectos que se refuerzan y que materializan a través de hábitos negativos. Hábitos como el desorden, la impuntualidad, hábitos como la postergación, el egoísmo, en fin, muchas personas piensan en términos de cualidades y defectos, cuando en realidad tendrían que darle su lugar, su importancia a las virtudes y a los malos hábitos. Perdón. Los malos hábitos son los que van configurando nuestra manera natural de proceder, inconscientemente además. En eso radica su poder. Es decir, un hábito me predispone a cierta forma de proceder. Si yo no cambio el hábito, seguiré en automático a hacer las mismas cosas cuando se generen los mismos detonantes, y ese vivir justamente en piloto automático es lo que mantiene bajos mis niveles de conciencia. Pero de nada sirve que me pelee con mis hábitos negativos porque me van a terminar ganando. Yo creo que esa es la estrategia equivocada que muchos emplean y por eso acaban en frustración. Pues ejemplo, las personas que quieren o se pelean con su hábito del mal comer. Y entonces están ahí con dietas que durante un tiempo a base de fuerza de voluntad logran cumplir, pero luego, ¡pum!, se les revierte el famoso efecto rebote. O el que quiere dejar de fumar, ¿no? En fin. Y aquí el error consiste en que, como decía Carl Jung, lo que resistes persiste. Los hábitos son los que alimentan la resistencia interior al cambio. Es el subconsciente el que se resiste, pero se sirve de los hábitos para generar esa oposición propia de la resistencia. Y entonces, ¿qué hace? Como decía Carl Jung, lo que resistes persiste. Bueno, si te resistes a comer mal, seguirás comiendo mal. Si te resistes a fumar, seguirás fumando. Si te resistes a dejar de hacer ejercicio, seguirás sin hacer ejercicio. Hay que cambiar el chip y plantearnos la incorporación de nuevos hábitos positivos que en la medida en que los vayamos logrando, van a ir desplazando poco a poco a los hábitos negativos. Esa es la forma que a mi parecer funciona y es mi experiencia. Ejemplo, otra vez, el de las dietas. Yo decido seguir una dieta y empiezo a experimentar la resistencia interna. Empiezo a tener sensaciones negativas. Me empieza a dar hambre, me empieza a dar ansia, me empiezo a acordar de la vez anterior que lo procuré y no lo cumplí, se me antoja todo, en fin, recursos de los que se sirve el subconsciente para volver al viejo hábito. Y nos va a ganar. Al subconsciente no le vas a ganar. Al subconsciente lo tienes que convencer. Lo tienes que ir domando, si se me permite la expresión, poco a poco. Y entonces es aquí donde es relevante hacerlo de manera positiva y propositiva. Y en este ejemplo, ¿cómo? A ver, antes de plantearme dejar de comer, porque es lo peor que puedo plantearme, porque me voy a resistir por todos los medios, a nivel subconsciente, voy a empezar a plantearme, empezar a incorporar a mi consumo diario alimentos saludables.
¿no? Entonces, más que dejar de comer pan o dejar de comer dulces o dejar de comer carbohidratos en general, empiezo a incorporar alimentos sanos. Y sí, sigo con mis malos hábitos alimenticios, pero ahora estoy incorporando el comer frutas. Fruta. O sea, me sigo desayunando mis chilaquiles, mis tamales, pero incorporé fruta. O sea, antes de mi mal hábito, de mi consumo negativo a nivel alimenticio, voy a comer primero la fruta. Primero, absorber. Como fruta y luego me sigo con mi tamaliza, por decirlo así. Va. Ya empecé con algo que va a ir revirtiendo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es plantearme hábitos saludables, no tratar de extirpar los hábitos negativos respecto a mi salud. Vale. Así transcurren días, 3 semanas, un mes, y empiezo a incorporar verduras. ¿No? Órale, va, verduras. Sigo comiendo igual de mal todo, pero además como verduras. Además, empiezo con las verduras. Claro, aquí más de un nutriólogo se va a poner a mi estrategia. Yo lo sé, entiendo, tienen más claridad que yo sobre las combinaciones pertinentes, pero como lo mío es la parte, digamos, psicológica, antropológica del ser humano, pues sé cómo reacciona el subconsciente y sé que por eso la gente termina desertando. Entonces empiezo a incorporar verduras, ¿no? Y empiezo a incorporar lo que sea. Ahí sí el nutriólogo nos puede ir diciendo que hay que incorporar a nuestra dieta, ¿no? Bueno, hay que incorporarle esto. Entonces ya que incorporamos y ya no tenemos tanta resistencia a eso que incorporamos, ya podemos empezar a dejar poco a poco. No empiezo a dejar de un día para otro por completo los carbohidratos, pero empiezo a reducir el consumo, porque como sea ya hay una suplencia con las verduras o con las frutas. Lo que, por decirlo de alguna manera, desespera al subconsciente es que le quitemos algo y no le demos algo a cambio. O lo que le demos algo a cambio sea completamente nuevo para él y diga, no, esto no sé ni qué es, va para afuera. Pero si vamos respetando ese proceso de, y aquí viene la palabra clave, adaptación, tengo más posibilidades de irle ganando a la resistencia interna, porque me voy adaptando a lo nuevo, porque lo voy conociendo. Pero lo voy mezclando con lo viejo. No llego con un cuchillo y corto de tajo lo viejo e incorporo de un trancazo lo nuevo y esperar que su consciente dócilmente pues, no repele. Obviamente no es así. Va a repelar con todo y nos va a ganar, como ya lo mencioné. Entonces vamos siguiendo la estrategia de ir reduciendo la resistencia a base de ir incorporando cosas nuevas en nuestras vidas, que vayan creando el nuevo hábito, y cuando ya hayamos robustecido el nuevo hábito, entonces sí, entonces y solo entonces, nos vamos planteando dejar el viejo hábito. ¿Por qué? Porque ya estamos cimentados con uno nuevo. Entonces el nivel de resistencia se reduce significativamente. O sea, al final, lo que limita nuestras vidas, como se planteó en Voces del Pensamiento de este programa, es la resistencia interna. Esa resistencia interna que termina doblegándonos, termina frustrándonos, termina decepcionándonos y que muy probablemente sea el motivo detrás del cual muchas personas terminan abdicando y dejando de plantearse mejoras en su vida. Y entonces viene lo de la primera limitación, la creencia de no puedo. A ver si puedes. Pero pues como todo en la vida hay que tener una estrategia que funcione. Si estás empleando una estrategia que no funciona,
pues no vas a poder, pero no porque no tengas la capacidad de hacerlo, sino porque no te va a funcionar la estrategia. Para yo cocinar un buen pastel, necesito una buena receta y necesito buenos ingredientes. Si yo sigo la buena receta al pie de la letra, voy a obtener el pastel que quiero. Pero si yo no cuento con una buena receta, aunque tenga buenos ingredientes, el pastel va a salir horroroso. Pues igual en nuestras vidas. Y este es un principio de la programación neurolingüística. Muchas veces la clave del cambio para mejorar es contar con una buena estrategia e implementarla. Pero la misma estrategia no sirve por igual a todas las personas. Y por eso, en el coaching de programación neurolingüística le damos mucha importancia a obtener la receta de la misma persona. ¿Y quién nos va a dar esa receta? Pues el subconsciente. Ni más ni menos. Aquí estoy compartiendo principios generales que nos pueden servir a todos, pero sin perder de vista que cada caso es único e irrepetible. Finalmente, vamos a hablar de las limitaciones que nos vienen del exterior. O sea, de las 4 limitaciones que considero cruciales, 3 son internas y una es externa. Y tiene que ver pues con los problemas, las dificultades, las adversidades que nos encontramos y a las que solemos solamente remitirnos cuando hablamos de limitantes en nuestras vidas, como si las otras 3 no existieran o no importaran. A ver, si has logrado superar las 3 anteriores, las que hemos comentado, el tema de las creencias, el tema de los hábitos, ¿no? Y antes entre las creencias y los hábitos, el tema que se me acaba de escapar ahorita me acuerdo del tema, podrás hacer frente a las limitaciones externas. Si no venciste las 3 anteriores internas, pues no hay forma de que saques adelante las externas. Al contrario, te encuentras en una seria desventaja. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, los problemas, las adversidades, los contratiempos, los imprevistos. Y ojo, una especialmente desafiante, las actitudes de los demás. Cuando hablamos de actitudes, a la forma de proceder, era la segunda limitación. Cuando hablamos de la actitud de los demás, pues estamos hablando de que cuando uno se propone un cambio para mejorar, pues va a encontrar apoyo de parte de unos, va a encontrar escepticismo de parte de otros y va a encontrar oposición, finalmente, de parte de otros más. Tienden a ser menos los del apoyo, por cierto, y tienden a ser más los que se oponen. ¿Y a qué se debe esa oposición? Pues es que mucha gente no quiere que les hagan olas en su vida, por decirlo de una manera metafórica. Cuando tú generas y completas procesos para mejorar, le estás mandando un mensaje muy incómodo a los demás. Y el mensaje es, si yo pude, tú puedes. Si yo estoy pudiendo, tú podrás. Y no es un mensaje para el que estén abiertos la mayoría de las personas. La mayoría de las personas quiere seguir estancada, quiere seguir en su zona de confort, aunque sea dolorosa. Quieren seguir, ¿cómo decirlo? Justificándose en su mezquindad, en su mediocridad. Entonces, que surja alguien, sobre todo si es de su entorno cercano, familiar o social, y empiece a lograr cambios para mejorar, los va a incomodar por definición. Por eso empezarán con el escepticismo. A ver, pues que te vaya bien, no creo que te funcione, pero bueno. O a ver cuánto te dura, ¿no? Ese tipo de afirmaciones que calan y que
reflejan las expectativas de los otros para que nosotros fracasemos. Y entonces lleguen, además lleguen, ¿por qué no? Con su te lo dije. No, ya ves, ¿para qué te haces esas expectativas? Yo sabía que no ibas a poder. Pues así es la realidad. Ya bastante desafiante son los contratiempos, las adversidades, los imprevistos, como para cargar encima con esas actitudes negativas y dolorosas cuando además vienen de personas que presuntamente nos aman. Pero cuando ya hemos vencido su escepticismo con nuestros resultados, entonces puede venir la oposición. Y ahí se pone más dura la cosa. Porque entonces ya te empiezan a dar la espalda, ya empiezan a criticarte, empiezan a alejarse de ti y a hablar mal de ti, ¿por qué no? Y ahí es cuando puedes empezar a cuestionarte si tuvo sentido o no tu proceso de cambio. Bueno, a ver, tenlo bien presente. Por supuesto que tuvo sentido. Porque al final el tema de la vida se trata de cómo te encuentra la muerte. Y si la muerte te encuentra siendo mejor persona que como eras al nacer, entonces tu vida estuvo plagada de sentido. Lo hiciste bien. Si tu vida te encuentra igual o peor, si la muerte te encuentra igual o peor que cuando naciste, bueno, pues, fracaso absoluto. Entonces no esperes compañía en el camino, en el sendero. El sendero del progreso, del crecimiento, es un sendero que se suele recorrer a solas. Más adelante te encontrarás a otros, pero más adelante, que lograron más o menos lo mismo y que van a representar tu nueva familia, por decirlo así. Pero un buen tramo de ese camino lo tienes que recorrer en soledad y eso es algo que no podemos perder de vista. Entonces, hay quienes sucumben y terminan derrotándose frente a esas críticas, frente a esa oposición de los demás, pues ni modo, es condición humana, pero hay otros que se sobreponen. Y espero que ustedes, amigas, amigos míos, sean de ese tipo. Que se sobrepongan y estén dispuestos a pagar el precio de la burla, la crítica, el desprecio de los demás por ser diferentes al ser mejores. Porque en eso para mí consiste la auténtica forma de ser diferentes, ser mejores. Entonces, amigas, amigos míos, pues terminamos con esto un año completo. Estamos unos cuantos días de celebrar, también en compañía de nuestros seres queridos, el cierre de un año y el inicio de uno nuevo. Pues ojalá que esta última reflexión, junto con las que hemos tenido a lo largo de este año, pues les den herramientas, conceptos, premisas que les puedan servir para plantearse un 2024 mucho más próspero, saludable, enriquecedor, satisfactorio. Pero recordando que depende esencialmente de cada uno de nosotros. Como país, pues va a ser un año desafiante, va a ser un año difícil, va a ser un año de transición, sea cual sea el resultado final. Y bueno, pues tenemos que comportarnos a la altura. Y lo haremos si logramos primero esta transformación interna, en la cual asumimos mayor responsabilidad por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de proceder y finalmente por nuestra manera de sentir. Que seamos verdaderos sembradores de paz y de armonía en tiempos en los cuales lamentablemente estamos viviendo en una creciente discordia y división
que para mí carece de sentido compartiendo todos pues, la misma nacionalidad. Pero bueno, es lo que hay y hay que elegir la mejor postura posible. Que este 2024 esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de sus seres queridos, que esté por supuesto repleto de logros y satisfacciones. Hemos considerado lo que implica alcanzarlos a lo largo de estas reflexiones, que este 2024 sea también un año que vivamos con un mayor sentido de responsabilidad, con una mayor capacidad de respuesta, con una mayor ilusión, con una mayor aspiración, de tal manera que todo y cada uno de nuestros planteamientos, metas, propósitos y objetivos los vayamos cumpliendo. Va a haber mucho ruido afuera, será inevitable por lo que acabo de plantear, pero concentrémonos, por favor, en lo que sucede dentro de nosotros. Porque al final, lo que sucede afuera de nosotros se alimenta desde el interior. Y nuestro país merece mejores mexicanos. Seámoslo cada uno de nosotros, porque queremos hacerlo, porque podemos hacerlo y porque vale la pena hacerlo. Pues gracias también durante todo este año al equipo de RTQ que ha hecho posible la emisión, la transmisión de este programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de este año. Y si Dios nos da licencia, pues nos veremos en el siguiente, pues siguiendo reflexionando sobre temas que resulten relevantes, que resulten prácticos, que sean de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una vez más, feliz 2024, lleno de bendiciones y logros. Y recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com, que ahí estaré gustoso de leerlos para sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, que son y serán siempre bienvenidos. Yo soy Andrés Mares. Este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.